porque... Sí, porque... No. No. Sí, sí. Sí, lo discutimos. Claro, además ustedes saben que la respuesta es la que más, la más falsa o la más verdadera. Excepto la más falsa. Y verdadera, la más verdadera. Ya saben ustedes que tienen que marcar, no hay intermedio, hay solamente una posibilidad. Yo les digo, ¿cuáles son la complicación más frecuente que se da en una gastrectomía? Les pongo ahí sangrado. B, les pongo síndrome post gastrectomía. 3, dumping. 4, obstrucción intestinal. ¿Cuál es la respuesta? Obstrucción. No se te va a hacer sangrado. Obstrucción intestinal. No, tampoco. Síndrome post-gastrectomía, que involucra esas cosas. Pero todavía no. Claro, todas son. Todas las opciones. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Entiendes? O sea, siempre tienen que responder lo que es más frecuente. No, ya sabes. excepto. Tiene que ser la que... Claro, la que es más excepto. No. Más excepto. Claro que es La más excepto. más excepto. Porque por definición una colestitis aguda es aquella que se da en el lapso de 72 horas. Si es, como dice ahí en el cuadrito, mayor de 72 horas, ya deja de ser aguda. Claro, pues Listo, coledocolitiasis. Bien, la coledocolitiasis no puede ser primaria o secundaria, que es la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Saben que el conducto colédoco es donde va finalmente a desembocar el cístico, ¿no? Y unirse al hepático que viene del hígado y formar el conducto colédoco. Los cálculos pueden ser múltiples o puede ser un cálculo único. La composición de estas puede ser muy similar a los trastornos metabólicos de los cálculos en la vesícula, ¿no? La relación coledocolitiasis es colecistitis, colelitiasis y coledocolitiasis de 8 a 15%. O sea, generalmente cuando tiene cálculos en la vesícula, un 8 a 15% puede tener o tiene cálculos también en el coledo. La mayoría de ellos es porque ha migrado el cálculo. ¿Qué quiere decir? Que es secundaria, ¿no? La más común es igual en mujeres, ¿no? Y la prevalencia pues va a aumentar con la edad y con el tiempo de no solución de los cálculos en la vesícula. Es una complicación entonces. Si ustedes tienen colelitiasis, es decir, presencia de cálculos en la vesícula, y no lo operan, ¿no? Y el paciente tiene cólicos esporádicos, entonces, y estos cálculos son pequeños, pues alguno de ellos puede migrar y se va hacia el colédoco, ¿no? Y esa es la causa más frecuente de coledocolitiasis, ¿ya? La migración de cálculos a partir de la vesícula. Entonces, la colelitiasis, la presencia, dime. Disculpe, se dice que tiene 8-15% que si tiene colestitis causa. El otro... Causa no. O sea, que migró de ahí. Claro, la mayoría migrado de ahí. Y el otro, el 85%, entonces, ¿de qué sería? No ha migrado. Se ha quedado en el campo. ¿Se quedó ahí? Simplemente se formó ahí. A ver, no. Los pacientes, tú le haces una ecografía y encuentras cálculos en la vesícula. De 100 pacientes que encuentras cálculos en la vesícula, de esos 100 pacientes, 15 de ellos pueden tener, además de cálculos en la vesícula, cálculos en el colédoco. ¿Entendió? Ya no quiere decir que los 85 tienen cálculos en el colédoco, no. Los otros 85 no tienen nada. ¿Está bien? Ni cálculos en el colédoco ni cálculos en la vesícula. ¿No dice del 8 a 15% de las personas que tienen colestitis? Que tienen cálculos en la vesícula. Nuestro universo son pacientes que tienen cálculos en la vesícula. Nuestro universo no son todos. ¿Entiendes? Solamente de los que tienen cálculos en la vesícula pueden consistir 15% de ellos con cálculos en el colédoco. ¿Entendió ahora sí? Y a tercera no va. Entonces la colelitiasis puede ir a colecistitis aguda, que es una complicación,
o puede ir a una coledocolitiasis, es decir, migrar el cálculo y formarse también una coledocolitiasis de 8 a 12%. O puede ir a un cáncer de vesícula, que es más una relación espuria, no hay una relación de causa-efecto, sino básicamente es una relación de frecuencias, ¿ya? Puede ser 0.04%. La coledocolitiasis puede ir a colangitis o también a una pancreatitis. ¿Cuándo va a colangitis? Cuando obstruye la vía biliar y hay una hipertensión retrógrada, ¿cierto? Y va a pancreatitis cuando este cálculo también obstruye el conducto de Wilson. Y el conducto de Wilson se da esa obstrucción por la teoría de Opie, ¿no? Que se la describió en 1901, donde la desembocadura del colédoco es también la desembocadura del Wilson, ¿no? Y el Wilson es, pues, finalmente el conducto principal de ¿qué? ¿De qué, señorita? A ver, vamos a ver si estamos aquí, cuerpo presente o es el alma nada más. No, aquí, ya saben quién, aquí vamos a disparar. El conducto de Wilson es el conducto principal de ¿qué glándula? Sí, pues páncreas, ¿no? Entonces, por eso es que puede darte pancreatitis aguda, ¿está bien? La colestitis aguda puede ir a peritonitis y a fístula biliodigestiva, ¿de acuerdo? Entonces ya saben ustedes las frecuencias y cómo van a un lado u otro, ¿ya? Los cálculos, como les mencioné, pueden ser primarios y pueden ser secundarios. ¿Cuál es más frecuente? A ver, su compañero que está también muy interesado en la clase. ¿Qué es más frecuente, primarios o secundarios? Tranquilos ustedes, ¿ah? Ya, tal, ¿no? ¿Cierto? Y eso viene en el examen, ¿ah? Ya saben que eso no es cierto. ¿Ya? Sí, porque pues, lo que pasa es que si uno juega con sus mentes, siempre va a decir, ¿qué es más frecuente, primario o secundario? Primario, ¿no es cierto? Eso es por descarte, porque no ha estado en la clase, entonces ya dice, la mente humana te lleva siempre a lo más frecuente, dice, 1 es antes que 2, entonces es más frecuente 1 que 2, primario que secundario, pero aquí no es así, aquí es secundario. ¿Y por qué es secundario? Porque mira, no me grites ya. Se rompe pues este triángulo, pero hay casos en los cuales el cálculo nace y muere en el colédoco cuando hay bilis litogénica, es decir, cuando hay una ruptura de ese triángulo entre colesterol, lecitina y sales biliares, y esa ruptura hace que la bilis de todo, no solamente de la vesícula, se vuelva litogénica. Entonces se pueden formar cálculos tanto en la vesícula como en el colédoco. Esa es una coledocolitiasis primaria, que generalmente se da por un trastorno metabólico, por deficiencia de sales biliares. ¿Cómo tratamos eso? ¿Hay alguna forma de tratarlo? Ácido succínico. Exactamente, con ácido uso de succínico. Para eso sí nos sirve. Si hay un paciente que tiene ese diagnóstico de deficiencia de sales biliares, le pueden dar ácido uso de succínico y de esa manera mantener el equilibrio para que no se formen cálculos. Usualmente la coledocolitiasis primaria es una coledocolitiasis de larga data. ¿Por qué? Porque esa bilis, no teniendo la éstasis que tiene en la vesícula biliar, donde se concentra y se reposa la bilis ahí, estando en el colédoco donde hay mucha más fluidos y frecuencia, demora mucho tiempo para poder hacerse una concreción y finalmente un cálculo, Entonces ese es el primario, ya ese es el origen, básicamente a través de un trastorno metabólico. Y aquí pues está la parte gráfica, la migración de cálculo. Ven ustedes que migra el cístico al colédoco y finalmente si va hacia la zona de la desembocadura de los conductos, ¿cómo se llama? El esfínter, la ampolla de Vater, excelente, la ampolla de Vater,
¿no? Y esa folla de váter muchas veces va a tener, sí, los dos conductos. ¿En qué porcentaje? 7 a 15%, no más, ¿no? Y generalmente sí desemboca de manera separada en una carúncula mayor y otra menor, ¿no? Cuando están, es común, puede dar ¿qué cosa? Aparte de colangitis, ¿qué puede dar? Pancreatitis. Ya, entendieron. Ok. ¿Cuáles son las manifestaciones de una coledocolitiasis? Dolor intenso, continuo en el epigastrio, más que en hipocondrio derecho es en el epigastrio, obviamente porque ahí está la desembocadura y unión del colédoco hacia la zona pancreática. El colédoco tiene 3 porciones, ¿no? Una, la que es después de la inserción del cístico, es un colédoco extrapancreático, y un colédoco retropancreático, y hay intrapancreático, ¿no? Entonces, obviamente es más frecuente que los cálculos se claven en el retropancreático y en el intrapancreático, ¿no? Ahí es donde se estrecha. Hay una ictericia clínica y también bioquímica, y hay un patrón colestásico, puede decir, se elevan las enzimas como las transaminasas, la gamma-glutaminas-transpeptidasa, la fosfatasa alcalina. Como de este, sí, ¿no? En la exploración vamos a encontrar ictericia y en algunos casos una hepatomegalia. ¿Por qué? Porque el hígado se congestiona, entonces crece, ¿no? Puede también ser un poco dolorosa si es que la coledocolitiasis es aguda, ¿no? Y cuando esto empieza a disparar trombosépticos, se puede dar una septicemia, ¿no? El paciente puede tener huellas de rascado. ¿Por qué? Porque los pigmentos biliares se impregnan en la piel y dan un prurito intenso, ¿no? Sobre todo con bilirrubinas mayores de 5, 6, a veces llega a 10, 12, 20. ¿No? Datos de insuficiencia hepática también, hipertensión portal, que nos pueden indicar que puede tener además cirrosis, ¿no? Cuando la coledocolitiasis es está por mucho tiempo, pues va causando una hipertensión o un síndrome coledociano. Y cuando el síndrome coledociano es también de larga data, entonces ya crea cambios estructurales dentro de los hepatocitos. ¿Y cómo responden? Con la formación de fibrosis. Y eso es una cirrosis poshepática o una cirrosis post-obstructiva. ¿Ya? Pero las transaminasas estarían normales, ¿no? Va a depender. Muchas veces las transaminasas se elevan, pero no en los rangos de una hepatitis, ¿no? Ni en los rangos de una colangitis, pero sí se elevan. ¿Cómo lo diagnosticamos? Mediante la ecografía, nos ayuda mucho. Miren, 56% de sensibilidad versus 98% que tenía en la vesícula. ¿Por qué? Porque la porción retropancreática e intrapancreática es una porción retroperitoneal y la ecografía no llega muy bien en esa zona. Entonces la tomografía y la resonancia sí nos dan alta sensibilidad para diagnosticar ambas, ¿ya? Y el diagnóstico y tratamiento en muchos casos puede darse con la geografía retrógrada endoscópica, y ahí nomás se hace la canulación de la vía biliar y se hace el corte, ¿cierto? ¿Qué enzimas se elevan? Las bilirrubinas, transamitasas, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil y también la milasa y lipasa, por la continuidad que tienen con el conducto de Wilson. En imágenes, ahí tenemos, por ejemplo, una colangiografía, que es una colangiografía hecha de manera percutánea, ¿no? Con la aguja. Esta es una colangioresonancia, una colangioresonancia. Y se ve que hay un cálculo, pues, en el colédoco, ¿no? En la parte inferior. Lo que entonces siempre se utiliza la coledocotomía, la incisión, entonces. ¿Coledocotomía? Ajá. No. Es cuando se hace una incisión en el colédoco, cuando No, en el colédoco no haces una incisión. Tampoco en el Wilson. Haces en el esfínter. El infundíbulo. Canuras la ampolla de váter, ¿no? Y en ese hay 2 esfínteres ahí, y haces una sección del esfínter a las 11. ¿No? En el reloj ahí haces una sección. Puede hacerlo con un alambre a través de precorte, ¿no? Primero introduces, haces un cortecito, metes más y canulas, y ahí haces el corte
a las 11, ¿no? Del esfínter, y después introduces pues una canastilla, una dormia o un catéter de balón, ¿no? Tipo Fogarty, para dilatar y extraer el cálculo. Eso lo hace el endoscopista, así que no me distraigas, por favor. Entonces se puede hacer lo que les acabo de decir, todo está ahí, ¿no? Entonces lo que hacen es básicamente entran con el endoscopio, tiene que ser un endoscopio de visión lateral, ¿ya? Porque si no, no van a ver nada, ¿no? Porque la carúncula está aquí. Entonces si ven así, no tiene que ser de visión lateral. Y de esa manera, ahí está la canulación en la segunda, esa es la polla de váter, ¿no? Ah. En la segunda está la canulación y en la tercera ya hacen el corte. ¿Ya? Es un arco que se jalan así y se estira un alambrecito y se le pone energía y se corta. ¿Ya? ¿Y hay alguna razón por la que hacen el corte a las 11? Ah, ya, muy buena tu pregunta. Si tú haces en otra locación, ¿no? Primero que puedes perforar el duodeno, ¿no? Y lo otro es que puede hacer una lesión pancreática. De hecho, sí, nosotros operamos pacientes que muchas veces hay una perforación duodenal, ¿no? Porque el corte ha sido mal dirigido. Por eso es que se hace a las 11, ¿no? Donde está el esfínter ahí y hay una masa que evita. No está el páncreas detrás ni tampoco está tan delgado como para perforar el duodeno. ¿Ya? Entonces, lo ideal es el tratamiento por medio de la CEPRE con esfínterectomía, ¿no? O esfínterotomía, es decir, la sección del esfínter y extraer los cálculos en esa secuencia. Primero hacen la colangiografía, dibujan, diagnostican, luego hacen el precorte, la canulación, la esfínterotomía y tercero la extracción de cálculos. ¿Ya? Se puede hacer colecistectomía abierta también para revisar la vía biliar, eso es colecistectomía más exploración de vías biliares, y se puede hacer vía laparoscópica. Todo lo que se hacía antes por vía abierta se puede hacer por laparoscopía, colocar un dren, explorar la vía biliar, y es más, se utiliza un coledoscopio, es decir, se introduce como un endoscopio que utilizamos para hacer la endoscopía digestiva alta. Hay uno que es más delgadito, de 3 a 5 milímetros, que se mete por el colédoco y se ve si es que hay cálculos hacia abajo o hacia arriba. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Doctor, Se realiza, dime. y normalmente, cuando estaba leyendo decía que también, o sea, se programaba para hacer también la colecistectomía, ¿no? O sea, se abría y por ahí se revisaba y luego se sacaba la vesícula. Claro. O sea, normalmente se saca la vesícula cuando uno revisa. No, a ver, les explico. Usualmente tú lo que haces es el procedimiento endoscópico, sí. Lo hace en nuestro país, lo hace el gastroenterólogo, en Chile, en España y en México lo hace el cirujano, pero en nuestro país lo hace el gastroenterólogo, entonces hace la endoscopía, hace la papilotomía y extrae los cálculos. Y después de 3 semanas tú lo operas de colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, también hay una tendencia que es el que le llaman el one pass, ¿no? En un solo paso, que tú tienes una sala híbrida, ¿no? Que tienes ahí tu arco en C, tienes tu endoscopio y tienes tu laparoscopio, todo instalado en la sala de operaciones. Entonces tú entras y haces el procedimiento endoscópico, ahí mismo haces el procedimiento laparoscópico y el paciente en un solo paso le resuelves todo el problema. ¿Eso se hace aquí en Perú? No. Sí se hace. Sí, sí se está haciendo y en el Carrión también lo han hecho, ¿no? Se puede hacer, es cuestión de ponerse de acuerdo. Pero obviamente va a ser el gastroenterólogo, 2 cirujanos, ¿no? Y el radiólogo, los 3 tienen que estar ahí. Bueno, en cirugía abierta lo que se puede hacer es una coledocotomía, la exploración de vías biliares. Se abre el colédoco, luego se va dilatando el colédoco. Una vez que se dilata el colédoco, nosotros lo que hacemos es introducir, ¿no? Algo para extraer, que son unas pinzas que se llaman pinzas de Randall, ¿no? Que son pinzas especiales. Se extraen los cálculos, luego se hace el flashing, ¿no? Que es poner una sonda y poner agua para poder sacar los cálculos que podrían quedar residuales.
Y finalmente puedes hacer una sutura primaria del orificio que has hecho en el colédoco. Para eso tienes que tener los criterios de Mirici. Los criterios de Mirici son los siguientes, ¿no? Que el paciente no tenga una colangitis, que el paciente tenga no tenga alteración enzimática, un patrón colestásico severo, y finalmente que la vía biliar tenga una dilatación de por lo menos 1 centímetro, de 0.8 a 1 centímetro, ¿no? 0.8 milímetros, sí, de 0.8 a 1 centímetro. ¿Ya? Si no tiene esa dilatación, entonces no puede hacer una radiografía primaria. Les digo por qué, porque un tratamiento también es entrar por la paroscopía, sacar la vesícula, a través del cístico se introduce el coleidoscopio, se ve dónde es el cálculo, se introduce todo por la paroscopía, se introduce una sonda, que en este caso puede ser una canastilla de Dormia o un catéter balón tipo Fogarty, se extrae el cálculo y finalmente se cierra el cístico, o lo mismo, se abre el colédoco, se hace la exploración visual con instrumentada y finalmente, si tiene los criterios de Mirici, se puede hacer un cierre primario de colédoco. Si no cumple los criterios de Mirici, es decir, si el paciente está con colangitis, con patrón colestásico o una vía biliar delgada, entonces, ¿qué tienen que hacer? Poner el DREN o sonda de Kerr. ¿Ya? Todo lo que les he dicho puede evitarse si es que el gastroenterólogo eficientemente saca el cálculo antes. ¿No? Entonces, en 2 pasos es lo más seguro. ¿Y queda cerrado el colédoco? O sea, ya, Claro. ya no tiene función de virus. Cerrado no, es coledocografía. O sea, tú haces el colédoco, le abres ahí y después sacan los cálculos y vuelves a poner puntos. No es que lo ligas. Ah, ¿Ya? ¿Tienen que ser los 3 sí o sí cumplirse o solamente uno de los? No, 3. Los 3 son los criterios de Mirici. O sea, descartas, ¿no? Si el paciente está con colangitis, no puedes hacer cierre primario de colédoco. Si está con patrón colestásico, tampoco puede ser cierre primario de colédoco. Y si la vía biliar es delgada, no puede ser cierre primario de colédoco. ¿Ya? Listo. Lo ideal pues es hacer primero la colistectomía y, como dice ahí, luego realizar la CEPRE con la extracción de cálculo. Perdón, luego de hacer primero la CEPRE, hacer la colistectomía dentro de la primera hospitalización, generalmente 2 a 3 semanas. Colangitis ya es una complicación de la coledocolitiasis, que generalmente se va a dar cuando el cálculo pues obstruye la desembocadura de la vía biliar, ¿no? Y se dan la triada de Charcot. Está caracterizado por fiebre, ictericia y dolor en el dolor hombro e ictericia. Ya lo saben, para qué vamos a hablar. Y la pentada de Reynolds se le queda Listo, muy bien. La clasificación de Longmire nos sirve para clasificar los tipos de colangitis. Pueden ser colangitis secundaria, colangitis aguda, puede ser una colangitis no supurativa aguda, una colangitis supurativa aguda, una colangitis supurativa aguda obstructiva y una colangitis supurativa aguda con absceso hepático. De todas estas, ¿cuál es la más frecuente? Viene en el examen. Supurativa aguda. Secundaria colangitis aguda. Claro, sí. Supurativa aguda obstructiva. ¿Ha presentado Al champazo, sí. natural? No, de verdad, mire, estoy en plan. Les creo. Entonces, la obstrucción biliar más la infección biliar se constituye en una emergencia. ¿Cuál es el tratamiento que debemos dar en una colangitis? Antibiótico. Antibiótico. Y si sigue mal, Una percutánea, podría ser. podría ser. ¿Cuál es el preferible? Descomprimir la vesícula sería. ¿Cómo? Con ¿La el- vesícula? Pero sí. No. Perdón, el Colédoco. colédoco. Percutánea. No. La CEPRE sería. La CEPRE con papilotomía y extracción del cálculo. La CEPRE, no se olviden que quiere decir CEPRE.
colangiografía retrógrada-endoscópica. ¿Y ahí han sacado un cálculo? No. No. Es una imagen radiológica. La CEPRE es una imagen radiológica. Les voy a preguntar a propósito en el examen, ¿cuál es el tratamiento? CEPRE, CEPRE más papilotomía, drenaje percutáneo, cirugía. Y ustedes van a responder CEPRE más porque está en la A y es la primera, ¿cierto? Porque es menos común. CEPRE no es un procedimiento de extracción de cálculos, es un procedimiento radiológico. Siempre más la papilotomía. ¿Nada más? Con extracción de cálculos. Ahora sí. Porque también a la Ajá. papilotomía y no extraes el cálculo no ha solucionado nada, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Que lo dejan abierto y esperan pues que en el transcurso, deja de dormir tranquilo, en el transcurso pueda ya botar el cálculo, ¿no? ¿Qué puede pasar, no? Entonces la etiología de la colangitis aguda, la principal, ¿cuál es? Objetiva. Obstructiva o Claro. coledocolitiasis. Pero también pueden haber estenosis benignas, estenosis malignas, que es menos frecuente, anomalías, infecciones parasitarias. ¿Qué parásito puede obstruir la vía biliar? Ascaris. Pasiones. No. Ascaris hemicoide. Ascaris. La rueda también. Tranquilos, es el ascaris. Cuando sabes se emociona. Bien, entonces las causas pueden ser cálculos en la vía biliar, ¿no? O sea, una coledocolitiasis, una estenosis benigna, maligna. También puede haber una colangitis esclerosante que se da en enfermedad de Crohn, por ejemplo, o en enfermedades de colágeno, y unas obstrucciones malignas que no es lo menos frecuente, ¿no? ¿Qué gérmenes están involucrados? Generalmente todos los de la vía biliar y siempre cabeza, pues, ¿cuál? E. coli. Escherichia coli. Después viene Klebsiella y las enterobacteriasas, ¿no? Muy bien. Las colangitis son responsables, la coledocolitiasis en el 30 a 70% de los casos. Neoplasias malignas en el 10 a 15%. Cuando encuentran un paciente que tiene, eso lo vamos a ver el viernes, pero tiene una ictericia que le llamamos biliverdínica, es decir, una ictericia que es muy alta, ¿no es cierto? Mayor de 8, de 5, 8, 10 de bilirrubina, y encuentran una vesícula palpable y le palpan y no le duele, exactamente, tienen que sospechar en una neoplasia, ¿no? Por eso es que es muy raro que las neoplasias, el paciente está con 8 de bilirrubinas, pero no hace colangitis, porque no tiene dolor. Eso se llama ictericia silente. Y el signo de dilatación de la vesícula, ¿cómo se llama? El signo de... Sí, ese. ¿Cómo es? Courvoisier-Terrier. Se acuerdan, ya muy bien. Entonces, eso es, ¿ya? Puedes darle también colangitis por CEPRE, claro, porque a veces al momento de hacerla pueden lesionar o causar cierta fibrosis, ¿no? La mortalidad es de 3 a 10%, no es despreciable. Aquí están todos los factores de riesgo para colangitis. Pacientes, colangitis, ¿en qué será más frecuente? ¿Pacientes de 45 años o mayores de 65? Mayor de 65. ¿Por qué? Porque termina siendo, es algo secundario a la coledocolitiasis, entonces tiene que pasar tiempo para ¿Y que... el cálculo? Pero va creciendo lo suficiente para obstruir. Y eso tiene que pasar años. O sea, una colangitis en un paciente de 15 años definitivamente no es lo frecuente. ¿En qué pensarían si tienen un paciente con ictericia y colangitis? En cáncer. Ascaris. Sí, podría ser otra. Una enfermedad ¿Qué hematológica. les parece una enfermedad congénita, como un quiste de coleo? Ya, yo ya vi dónde va el asunto. Ustedes están leyendo, están copiando,
están concentrándose mucho para poder adquirir conocimiento, veo eso, pero no están razonando. Entonces los exámenes van a venir 50-50. 50 de memoria y 50 de razonamiento clínico. ¿Ese examen cómo lo hizo, doctor? ¿Cómo lo hizo? 100% ha sido de Memoria. memoria de acá. No, Sí, todo se me... ¿Por qué se razonamiento? pero ahora vamos a avanzar un poquito, ¿les parece? Sí, sí. Si no, pues le ha quitado la gracia. Todo repite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? El cálculo causa una obstrucción distal del colédoco, ¿no? En donde en el esfínter de Oddi hay un flujo anterógrado, hay una actividad bacteriostática, pero esa es vulnerada, ¿no? La inmunidad no es suficiente y hay un sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, la obstrucción de la vía biliar más el acúmulo de bacterias hace pues que finalmente se dé la colangitis, ¿no? Una invasión biliar. Y puede dar una colonización bacteriana a través del sistema portal, pero también a través de los linfáticos, y eso lleva pues infección sistémica, ¿no? Por eso que el paciente tiene la triada o la pentada, ¿no? Son manifestaciones ya más sistémicas. Aquí están los cálculos, ¿no? Que se pueden, eso es una panlitiasis, por ejemplo, el último cuadrito, ¿no? Donde los cálculos se dan en toda la parte de la vía biliar. Generalmente se da más en coledocolitiasis primaria, Primaria, claro. porque no es más en la secundaria, en frecuencia. Ya no sabes. Las manifestaciones, ¿cuál es el signo cardinal de una colangitis? Fiebre. Le voy a poner ahí, el signo cardinal. ¿Cuál será? Fiebre. Dolor, ictericia, trastorno sensorio. Ictericia. Fiebre. No, que fiebre puede ser. Aunque la fiebre, ¿no? Diagnóstico diferencial. A ver, ¿cómo diferencio si es una colecistitis o una colangitis? La ictericia. ¿Entendieron? ¿Cuál es el signo cardinal entonces de la colangitis? ¿Entendió o no? El signo cardinal de una colecistitis, ¿cuál es? Doctor, una pregunta. Pero aún así podría haber colecistitis con ictericia. Sí, Porque miricis. según los miricis, claro, Claro. igual puede Pero la ictericia, ¿cuánto será? ¿De 5? No. Menos de 2. No, incluso se puede hablar de una ictericia subclínica, ¿no? De 1 a 2 miligramos. Y esa es la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds, que ya se la saben pues, de memoria, ¿no? Criterios para diagnosticar las manifestaciones clínicas. La historia de patología biliar es importantísimo, porque ustedes saben que los cálculos de la vesícula es la primera causa de cálculos en el colédoco. ¿Recuerdas? Fiebre, escalofríos, ictericia en la forma de presentación, dolor en el hipocondrio derecho o sobre todo en el epigastrio, alteraciones del laboratorio que está comandado básicamente por un síndrome coledociano, elevación de las enzimas hepáticas, principalmente la bilirrubina, como ustedes vieron, que es el signo cardinal, y nosotros sospechamos pues con una tríada de Charcot y la presencia también de la pentada de Reynolds, ¿no? Tokio definió conductas quirúrgicas a partir de una clasificación. ¿Cómo clasificó las colangitis? Así, colangitis con inflamación sistémica, fiebre, recuento de leucocitos, de menor de 4.000 o mayor de 10.000, PCR mayor de 1 miligramo por decilitro, colestasis, con la ictericia mayor de 2 miligramos, que ya es una ictericia significativa, estudios de imagen con dilatación anormal del conducto biliar. ¿Cuánto es la normal del colédoco? 4 milímetros. ¿Cierto? De 5 para arriba, 6, 8, 10 ya es una dilatación del colédoco. Evidencia de etiología de estudios de imagen, es decir, que tiene cálculos en la vesícula. Entonces, ¿cuál es la interpretación? La colangitis, sospecha diagnóstica, tiene un ítem en A, otro en B o C. Y cuando es diagnóstico definitivo tiene A, B y C, uno en cada uno, ¿no? O sea, si viene con fiebre, ictericia y evidencia de estudios de cálculos en dilatación del colédoco, es una colangitis, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer en cada uno de los casos?
las imágenes el laboratorio que ya les mencioné, la ecografía que no nos ayuda muchísimo para el diagnóstico, sino nos ayuda para identificar si la probable causa, el origen de la coledocolitiasis. La tomografía sí es esencial, así como la resonancia magnética, para poder explorar sobre todo el colédoco donde más frecuentemente se obstruye. ¿Qué colédoco es? Colédoco retroperitoneal. Okay. ¿Y ese está donde? En el retroperitoneal. Retroperitoneal. Por eso es que la tomografía no sirve, la ecografía no. ¿Ya? Y la colangioresonancia, pues que es específico, es una resonancia magnética, pero de la vía biliar y nos puede pues, dar zonas de sustracción, ¿no? Aquí en la colangioresonancia no se olviden que se va a representar todo lo que es líquido o semilíquido. ¿Qué quiere decir? Que si está sólido, si hay un cálculo ahí, no se va a representar, vamos a ver una sombra. ¿Está bien? Pero no nos sirve para saber si hay pasaje o no. ¿Por qué? Porque el colédoco, ¿no?, va a tener el cálculo aquí y aquí tiene líquido, ¿cierto? Y se ve. Y acá también va a tener líquido, ¿no? Sí, pues se ve. Entonces, por eso, va a representar en la colangioresonancia, va a representar básicamente la imagen de sustracción, pero no pueden utilizarla para saber si hay pasaje o no. Para ver si hay pasaje o no, vamos a utilizar otro método, que ahora lo vamos a ver. Este de aquí es la CEPRE, pero es una colangiografía. Las colangiografías nos van a indicar si es que hay pasaje o no. Ahí sí, si es que hay una estrechez o no hay pasaje y la punta se ve como dedo de guante o como punta de lápiz, es totalmente diferente su interpretación. Si ustedes ven una colangiografía como dedo de guante, probablemente es benigna, pero si lo ven en embudo o angulada, probablemente es una obstrucción maligna. ¿Ya? Pero esos son detalles más finos de la interpretación de una colangiografía. El hecho es que podemos hacer una colangiografía y diagnosticar la presencia de cálculos vía retrógrada, endoscópica, retrógrada, es decir, entramos por el conducto, o también podemos hacerla a través del hígado, una transparieto-hepática, que es percutánea. La terapia antibiótica es la misma, no escapa de los gérmenes de la vía biliar, ¿no? Se dan básicamente ampicsulbactam, piperacillin, azobactam, cefaloporinas y se puede escalar quinolona si es que hay alergias a los betalactámicos o carbapemenos cuando la infección es severa, ¿no? Los criterios de Tokio, ¿se acuerdan? Sí. Grado 1, o sea, de sistémicos, ¿no? Grado 2 y grado 3 severos. Cuando es grado 1, hay que darle antibióticos y soporte general. Y lo que se hace es finalizar el tratamiento antibiótico y hacer un drenaje biliar. ¿Cómo vamos a hacer el drenaje biliar? Por percutáneo. Grado 1. ¿Cómo vamos a hacer el drenaje biliar? ¿Con hidratación? Antiinflamatorio. Que todo el rato estaba hablando, ¿ya? Por eso estoy bien, veo que ustedes están memorizando nada más. ¿Percutáneo? ¿Cómo va a ser percutáneo? Siempre, pues. ¿Por qué? Y les paso a explicar. ¿Qué sucede? ¿Cómo estará la vía biliar? ¿Súper dilatada o ligeramente dilatada? Ligeramente. Así es, porque es un grado 1. Entonces, a ver, pongan una aguja, por más fina que sea la aguja de chiva, para poder lograr, así se llama. Algunos se sienten identificados, ¿no? El árbol, ¿no? Porque tiene que ser la aguja y llegar al árbol biliar, ¿cierto? Si esto no está dilatado, entonces va a ser muy difícil que logres eso. Por lo tanto, ese procedimiento se va a reservar para colangitis grado 3. ¿Ya? Entonces se hace el drenaje biliar. Si es grado 2, ya es una dilatación moderada y el paciente tiene signos, ¿no? Antibióticos, soporte general y drenaje temprano. Y si es grado 2, y si es grado 3, es lo que tiene que hacer un drenaje urgente. Y ahí está el drenaje, tratamiento de acuerdo a la etiología. De ser necesario, tratamiento endoscópico, percutáneo o quirúrgico, en ese orden. Primero siempre es endoscópico, luego pasa a ser percutáneo y finalmente quirúrgico.
O sea, no podemos nosotros hacer cirugía en todos los casos, ¿no? El tratamiento, si yo les pongo, ¿cuál es el tratamiento primordial en el caso de colangitis? Les voy a poner endoscópico, quirúrgico, radiológico, médico. Endoscópico. Depende del contexto. Médico. En cualquier grado. Endoscópico. 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 O sea, hay los preguntantes ya. La A, de primero. Antes nosotros teníamos un código verde, ¿no? Había código rojo para sangrado, código azul para sepsis y código verde para colangitis. Pero las colangitis no se deben operar. Las colangitis deben ser tratadas de manera endoscópica o percutánea. ¿Por qué? Porque tienen menor morbimortalidad. Por eso es que en los procedimientos quirúrgicos, ya debe ser probablemente la última clase que dicto en cuanto a colangitis en un curso de cirugía, porque no se debe hacer cirugía solamente si es que fracasa el endoscópico, fracasa el percutáneo o el paciente está en muy mal estado o no tienes ninguno de los dos y el paciente se va deteriorando cada vez más, recién hace la cirugía. ¿Ya? Doc, entonces, 1 CEPRE, 3 Chiva y el 2, ¿cómo era, doctor? 3 Chiva no, se llama transparente hepático. Pero es con S por si acaso. Shiva. Ya, entonces la colangitis aguda, ya saben, miren, antibióticos, y esa antibiótico terapia tiene que ser empírica, ¿no? Porque obviamente es aguda. Depende del grado, ¿no? No, depende del grado. La empírica es cuando tú no tienes aislamiento de germen. ¿Cómo vas a aislar el germen ahí? Tiene que ser empírica. Luego de eso, después de 12 a 24 horas, si se estabiliza, drenaje endoscópico. Si no mejora, drenaje endoscópico. En uno electivo y en otro urgente, pero siempre es drenaje endoscópico. Si hay éxito, pasa a cirugía electiva si es que precisa pues un drenaje mayor o sacar la vesícula, no sacar el foco. Si hay éxito en la drenaje urgente, pues pasa a cirugía electiva igual. Si hay fracaso, entonces recién pasamos a nueva CEPRE o una cirugía electiva. O sea, si es que hay fracaso de procedimientos endoscópicos y radiológicos, recién vamos a intentar hacer la cirugía, ya no de inicio. Y la transparente hepática tiene una condición, en realidad 2 condiciones. Es un procedimiento radiológico de introducir una aguja transparente a través del percutáneo, atravesando el hígado, buscando la rama o el árbol biliar. ¿De acuerdo? Le pones contraste y cuando pinta el árbol biliar ya estás en la vía biliar, ¿no? Antes no. Entonces es un procedimiento relativamente difícil y tiene que hacerse con 2 condiciones sine qua non. O sea, si están esas 2 condiciones alteradas no se debe hacer. ¿Cuáles son? La anatómica. Estabilidad hemodinámica para todos. Otro. Anatómica. Para hacer el drenaje percutáneo. Dilatada, ¿no? Que esté dilatada la vía biliar. Si no está dilatada la vía biliar, no va a poder hacer el procedimiento. Y la segunda condición, si están atravesando el hígado, ¿qué tiene que estar bien en el paciente? No tiene que haber cirrosis. ¿Las otras amenazas? El INR, es decir, porque el paciente está con trastorno de coagulación, no le van a atravesar la aguja. ¿Por qué? Porque si no el paciente se va a morir desangrado. Y muchas veces terminamos operando pacientes, haciendo taponamiento hepático porque han hecho el procedimiento y a pesar de que incluso está normal su perfil de coagulación, sangra. No se olviden que uno de los principales elementos, y eso lo han visto en gastroenterología, que nos indica disfunción hepática, ¿cuál es? El de coagulación. Trastorno de coagulación, ¿no? O tú tienes disfunción hepática, ¿cuándo dices este paciente puede tener disfunción hepática? No porque tiene la ictericia elevada, eso es tardío, cuando hay trastorno de coagulación. Y estos pacientes que tienen colestasis, ¿pueden tener trastorno de coagulación? Sí. Por eso que primero hay que detectar eso para poder hacer el transparente. ¿Está bien? Bien, ese drenaje biliar endoscópico por la CEPRE, ya les he mencionado.
Luego de la CEPRE, ustedes pueden hacer dos cosas, ¿no? Colocar un stent, que es este de aquí, que es como una sombrilla que va así cerradito, ¿no? Y después le sacas el cartucho y se distiende, ¿no? Y ese es un stent biliar metálico. También hay de teflón, ¿ya? Eso permite que la vía biliar que ustedes han seccionado y han dilatado, ¿no? Permite que quede abierta. Y la segunda es la sonda nasobiliar, que se introduce ¿por dónde? ¿Por dónde se introduce? ¿Por dónde se introduce? La sonda nasobiliar, ¿por dónde se introduce? La nariz, está muy bien, excelente, ¿no? ¿Y hacia dónde va? Hacia por acá, que se llama el esófago, el estómago, el duodeno y el páncreas, un poquito por ahí. Más arriba. La vía biliar. O sea, la vía biliar la hemos abierto, ¿no es cierto? Entonces, para que no se cierre prontamente, le ponemos una sonda nasobiliar. ¿Está bien? Muy bien, señor. Está bien. Entonces, el drenaje transpariente hepático percutáneo debe hacerse cuando la vía biliar está dilatada, ¿no? Y cuando tiene coagulación. Y cuando no tiene trastorno de coagulación. Y aquí ven, miren, 90% del éxito para la desobstrucción es, en especial, se encuentre Dilatado. ¿ok? 90% de éxito. Si ustedes no tienen esa dilatación, va a ser muy difícil. Y ahí se ven las imágenes, ¿no? De la colofotografía y se ve una estrechez a este nivel, ¿no? Ven. Como apareces en dedos, ¿no? Eso está diciéndonos que hay una obstrucción ahí. Cuando es ustedes ven una obstrucción y ven la imagen de esta manera, ¿qué les parece? Al revés, de guante así, ¿no es cierto? ¿Qué cosa está dibujando? Es la vía biliar, ¿no? Y dibuja así. Un lito, un canto, ¿no? En cambio, si ven una estrechez como esa, Un cáncer, un neoplasia. una neoplasia, porque está haciendo una obstrucción concéntrica, una estrechez y adelgaza la vía biliar, ¿ya? Y el drenaje quirúrgico biliar, que puede hacerse con una colecistectomía, sea abierto a laparoscópica, más una coledocotomía, que puede hacerse también abierto a laparoscópica. Entonces, finalmente, esos son los tres procedimientos que podemos hacer. El endoscópico, que es la CEPRE, el percutáneo, que necesitas la vía dilatada, y el quirúrgico. El quirúrgico consiste en abrir el colédoco, ¿no? E introducir un dren. Un dren que lo diseñó un cirujano alemán. El dren de Kerr. Es en forma de T, pero es el dren de T de Kerr, que fue un cirujano alemán que apellidaba Kerr. K-E-H-R, ¿ya? Kerr. Ese es el dren de Kerr, ¿no? Y se cose el colédoco y se fija ese dren de Kerr. El problema está que el dren funciona y muchas veces sí puede filtrar, y además de eso tienes que retirarlo a partir de la tercera a sexta semana, que quiere decir que el paciente va a irse a casa con su drencito y con drenaje biliar, ¿no? Y es incómodo, ¿no? Obviamente, eso agrega morbilidad. Por eso es que el tratamiento quirúrgico es el último que hacemos. Siempre se hace el endoscópico primero, luego el percutáneo y finalmente el quirúrgico como última opción. Un breakcito. ¿Preguntas? ¿Una clase más o No más. 20 minutos? Sí. Ya. Un break. Yo sí voy a ir al break. Yo sí voy al baño.